Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y esta vez haremos un alto a la serie regular de los nuevos Jóvenes Titanes de Marv Wolfman y George Pérez, para ver una serie que fue publicada de manera paralela en junio y septiembre de 1982. Esta miniserie tiene gran significancia para los personajes y el equipo en sí. En un lado prueba la fortaleza de los nuevos miembros del equipo, dado que Historias de los Nuevos Jóvenes Titanes es una serie de antología, donde cada número se enfoca en el trasfondo de un miembro diferente. Y por el otro es una prueba de la fortaleza de la marca. Con la serie regular vendiendo como nunca lo había hecho antes y siendo alabada por la crítica, DC quería probar si podía hacer múltiples series simultáneas del mismo equipo. La razón por la cual hemos tenido varios libros de los Titanes e incluso varios equipos de Titanes corriendo simultáneamente es esta miniserie, Marv Wolfman y George Pérez. Y en la tapa ya podemos ver que se va a presentar algo parecido a lo que venimos cubriendo en los orígenes del All-Star Squadron. Y es que funciona como un resumen general de la historia y una especie de pin-up del personaje. Así que, escrito por Marv Wolfman, lápices de George Pérez. Y quiero destacar una cosa de lo que hablamos un poco en uno de los vivos, y tiene que ver con la producción de George Pérez. Y si uno esperaría que estar haciendo tantos números de manera constante y sin cambiar de dibujante, haría que esta miniserie tenga mínimamente un cambio en el equipo creativo. Pero no, evidentemente George Pérez es una usina bestial de trabajo. Tinta de Brett Breeding, colores de Adrian Roy, letra de John Constanza. El cómic empieza con el protagonista de este primer número, Cyborg, viajando a gigantescos saltos por el Gran Cañón. En el camino a un punto de reunión se encuentra con Starfire, Changeling y Kid Flash, ansiosos por relajarse un poco después de lidiar con tantas amenazas seguidas. Esto establece nuestro marco narrativo para los 4 números, los titanes haciendo camping. Lo cual, dada la naturaleza personal de estas historias, también ayuda a demostrar los cercanos que se han vuelto entre sí, más dispuestos a abrirse emocionalmente sobre su pasado. Creo que por eso es fundamental que se empiece por Cyborg, que siempre ha sido uno de los miembros más cerrados. Se encuentran con Donna y Robin, que se adelantaron para preparar la tienda y comentan del paisaje. Ya estuvieron acá antes en su último encuentro con Deathstroke, que como todas las historias pasadas las hemos cubierto en el canal. También tenemos más pistas contextuales sobre los planetas donde Starfire se crió. Por el pequeño flashback en el primer arco y un comentario cuando estuvieron en África, sabemos que Tamara es un mundo selvático, al menos donde ella vivía. Acá lo ponemos en contraste con Okara, donde ella entrenó, que al parecer es más similar a este bioma. Los dos mundos pueden leerse y servir de reflejo de las fuertes emociones opuestas pero igual de extremas que componen la naturaleza de Starfire. Y acá aparece un recurso de los que siempre hablamos que ya están pasados de moda. Y tiene que ver con que tras reunirse el equipo en el lugar y empezar a charlar, nos ponen un cartelito que dice un poco después, dándonos a entender que charlaron de otra cosa antes. Pero sinceramente es bastante innecesario. Raven es la última en unirse a ellos, la más nerviosa e insegura de esta idea. A Donna y Cory le costó toda la mañana convencerla de venir y comprarle ropa para exteriores. Tenemos momentos de los jóvenes preparando para relajarse, como Wally empezando a cocinar en una parrilla portable, donde nos establecen que Raven es vegetariana. Otro aspecto que podemos asumir fue inspirado por la cultura india, como comentamos en números anteriores. Dado que aunque el vegetarianismo como movimiento empezó en los 60 en Estados Unidos e Inglaterra, la dieta como parte de un estilo de vida estaba presente en la India desde el siglo V. Y el concepto se puede encontrar en el budismo. Victor se da cuenta que nunca había hecho o tenido algo como esto, menos aún después del accidente que lo transformó en lo que es, y Starfire contesta que los verdaderos amigos hubieran quedado a su lado a pesar de ello, haciendo que Cyborg empiece a considerar que nunca ha tenido esa clase de amistad y conexión, y a partir de ese comentario empieza la historia de este número. Desde su niñez era una persona solitaria. Sus padres lo querían, pero siempre estaban demasiado ocupados, y cuando no lo educaban ellos mismos, tenía que entretenerse en el frío piso del laboratorio mientras trabajaban. Muchas veces incluso lo usaban en dicho trabajo. Este número establece mucho mejor la fricción entre Victor y su padre, la cual requirió que este último agonice para poder resolver. Hay un nivel de negligencia que Victor siempre nos mencionó, pero nunca había sido mostrado hasta ahora, porque conocimos a Silas mientras estaba intentando reconectar con su hijo después del accidente. Por lo tanto, no teníamos este lado del contexto. Había momentos donde jugaban con él o iban al circo en familia, pero era entre los experimentos que Silas y Eleanor, sin darse cuenta, perjudicaban el desarrollo de su hijo. No se enfocaban en el lado emocional porque estaban muy concentrados en explorar su intelecto. Se establece que Victor tiene un coeficiente intelectual de 170. Esto sirve para explayar la relación que Cyborg tiene con sus propias habilidades que hemos visto hasta ahora. Tiene la capacidad de ser un genio, pero resiente dicha inteligencia, por ser en lo que sus padres estaban realmente interesados en su persona, como si estuviera celoso de su propio cerebro. También explica su desconocimiento tecnológico al principio de la serie regular, pero rápida capacidad de adaptación. Recordemos que si bien hay varios recursos para poder contar una historia mediante un flashback, como va a ser la mayoría de la misma, el más común es jugar con el recuadro de las viñetas. En este caso se decide ir por lo seguro, que es redondearle las puntas.
A medida que el tiempo pasó, el aislamiento de Víctor empeoró. Cuando tenía 8 años, empezó a escaparse para ver el mundo del que se estaba perdiendo. Pero habiendo sido criado en un ambiente literalmente estéril, no sabía qué estaba buscando ni varias normas básicas. En una de esas escapadas, casi es arrollado por un auto, pero es salvado por un adolescente llamado Ron Evers, quien consideró su primer amigo. Para un niño retraído, Ron era una invitación a lo nuevo y desconocido. No era una buena influencia, pero el joven Stone no tenía preconcepciones de lo que era una mala influencia para empezar. Una de estas aventuras resultó en un robo, haciendo que sus padres finalmente descubran sus huidas. Como dije, esto trae más a la luz la relación de Cyborg con sus padres. Su madre es más empática, por decirlo de una manera, aunque no inocente, dado que permite y fue parte de lo que su padre le hizo, pero es claro que Silas era el que tenía más influencia durante el crecimiento del joven. Él fue, aunque no intencionalmente obviamente, el que empujó a Víctor a buscar atención en otros lugares, y experiencias fuera de las paredes de su hogar y laboratorio. Esta escena hace entender mejor cómo la furia futura de Víctor estaría dirigida más hacia su padre. Más cuando descubrimos que fue Eleanor la que apoyó a Víctor cuando surgió su interés en los deportes y deseo de dejar de ser educado en casa. Acá es donde consigue una beca deportiva y conoció a Marcy Reynolds, la que ahora es la exnovia que conocimos momentáneamente en el número 8 de la serie regular, que tendrá un pequeño rol en el siguiente arco argumental. Y toda esta parte de la historia se nos es contada con un montaje de entrenamiento. Técnicamente no lo es porque uno esperaría que sea el entrenamiento que lleva al superhéroe a hacer lo que es, pero está entrenando, así que cuenta. Y aunque ya no se juntaba con la pandilla entera, seguía viéndose con Ron en sus tiempos libres, algo que Silas vocalmente no aprobaba. Pero a estas alturas Cyborg está más que harto y se lo dice directamente en la cara con un estallido. Para estas alturas, Eleanor se dio cuenta de sus errores y de lo mucho que lo presionaron. Pero Silas todavía ve a su hijo como algo que moldear. Cuando de niño Víctor quedó atrapado en ese robo, la respuesta del padre fue: tenía proyectos para él. Y ahora que ve esta ira acumulada por los años, que lo dejaron con una severa falta de paciencia, su reacción es: nunca será científico. Algo que Víctor nunca quiso ser. Existe padres proyectando deseos en sus hijos y después está este nivel. Una noche, después de una cita con Marcy, se vuelve a encontrar con Ron, que le pide ayuda para lidiar con una pandilla rival, la cual está conformada por hombres blancos. Hay un punto racial en esta historia que, para el final, no sé si me funciona totalmente. Pero en esta escena, vistos desde el punto de vista de un joven iracundo Víctor, una persona que no ha tenido contacto directo con el racismo en su desarrollo, aprendiendo acá lo que es esa clase de desigualdad que otros han sufrido, tiene sentido que lo vea como la oportunidad de pertenecer a algo. En su ingenuidad, no pensó a qué nivel escalaría una pelea callejera, y termina recibiendo un corte serio en el pecho. Sirenas a la distancia evitan que la situación empeore aún más, pero no hay forma que sus padres no noten su herida. Entiendo por qué está acá y tiene sentido en varios niveles. Víctor huyendo de la vida que sus padres querían en un acto de rebelión y llamado a atención. Demostrar que la crianza aislada que le dieron no lo prepararon para el mundo real. Y que esta soledad lo llevó desesperado a buscar amigos en lugares donde no correspondía. Son 3 niveles en los que estos escenarios se encajan perfectamente con el personaje que nos vienen presentando. Pero es algo frustrante que hará en el cliché de hombre negro tiene pasado en las calles / criminal. Esto le rompe cualquier camino a la relación que podría haber tenido con sus padres. Silas los desconoce y su madre lo regaña frustrada, diciendo que esto no tiene nada que ver con sus padres. Víctor podría haber elegido no involucrarse en la pelea. Aunque no disminuyó la ira que sentía, las palabras en lágrimas de su madre le dieron otro punto de vista. Que le vino bien la próxima vez que Ron llamó, cuando nuestra protagonista ya tenía 17 años, porque Evers planea hacer volar la Estatua de la Libertad como llamado de atención a la desigualdad racial. Víctor se rehúsa a semejante extremismo, Ron razona que es fácil para él decirlo con sus padres pagándole todo. Acá es donde digo que el aspecto de la desigualdad racial no me funciona, y me lo encuentro varias veces en este tipo de historias. Es algo para conversar, tal vez hay un punto de vista que no estoy viendo. Tenemos, por un lado, un extremista tomando medidas exageradas para traer un cambio. Por el otro tenemos a nuestro protagonista diciendo todo el mundo puede, el color de piel no importa. Pero sí importa. Hay gente que te cierra puertas por el color de piel, el género o orientación sexual. Y no creo que la historieta lo esté negando, creo que intenta ser inspiradora. A Víctor no lo descubrieron y no le dieron nada. Trabajó por conseguir su beca y la falta de apoyo de sus padres lo demuestra. Pero creo que el personaje de Cyborg en sí necesitaría un factor extra de acción por el cambio para realmente ser inspirador. No digo que se vuelva activista ni nada por el estilo, pero sin ese reconocimiento de que un cambio es necesario, el cómic parecería quedar más en el racismo no existe, solo no estás tratando lo suficientemente duro. Con eso oficialmente cortó todo lazo con Ron, quedando completamente solo. Algo que no mencionamos, pero seguramente habrán notado, durante todo este número hay constantes cortes a lo que los titanes están haciendo, o ellos opinando de lo que Cyborg les cuenta. Esto ayuda mucho a darle un mejor ritmo a una historia que es muy pesada en exposición y explicación. Mete al lector en escena. Le hace sentir que somos parte de ese grupo escuchando la historia que Cyborg les cuenta, en lugar de que esté hablando a él directa y específicamente.
Con eso pasamos a algo que ya hemos visto antes. Un día, mientras regresaba a casa después de su entrenamiento, pasó a visitar a sus padres y se encontró con el experimento fallido que trajo una masa protoplásmica de otra dimensión a esta. Una que devoró a su madre y procedió a intentar devorarlo a él. Afortunadamente fue salvado a último minuto por su padre, cuando este desactivó el portal interrumpiendo a la criatura. Y todo este evento que ya habíamos visualizado, también lo deja bien claro desde el dibujo al decidir diagramarlo en todos cuadros verticales uno al lado del otro, como si estuviera pasando una especie de diapositiva tras otra. Y sabemos el resto de la historia. El padre lloró la muerte de su esposa y se juró que su hijo no la seguiría. Y es muy efectivo en el drama poder tener un cuadro que destaca tanto por sobre el resto, como en este caso la simple decisión de no ponerle fondo y hacerlo casi en silueta. Esto aclara un par de detalles, como que las partes que Silas usó para reconstruir a su hijo venían de un proyecto armamentístico del ejército. Sigue sin explicar por qué le dio los múltiples vasos intercambiables, pero sí porque posee superfuerza y otras utilidades para el combate. Pasaron meses hasta que su cuerpo aceptara los implantes y su conciencia regresara, pero finalmente volvió a la vida completamente horrorizado. Incluso ahora Cyborg no puede describir cómo se sintió. No había dolor, estaba totalmente insensibilizado, excepto por la ira. La ira siempre permanecía. Piénsenlo, cuando era niño se sentía que para sus padres era solo un experimento. Su único amigo resulta ser un criminal y cuando finalmente parece haber cortado todos estos lazos negativos, se despierta así, después de ver a su madre ser devorada. ¿Es de extrañar la actitud hostil constante de Víctor? Y desde lo visual creo que esto está muy bien representado, primero proponiéndonos una subjetiva en dos cuadros y después mostrándonos el golpe de efecto del despertar de Víctor. Y el recurso es el mismo que vimos en aquel número que cubrimos en Firestorm. Y es este recurso de mostrarnos una perspectiva exagerada, una expresión exagerada y una sombra proyectada. Pasó los próximos 5 meses en el hospital aprendiendo a usar sus prótesis de manera natural. Esta creo que es la escena que más me gusta en este cómic, porque refuerza a Cyborg como un personaje con discapacidades físicas, y el esfuerzo que tuvo que poner para que su situación no lo detenga. Es importante mostrar esto porque a veces los aspectos de ciencia ficción son usados para disminuir estos más reales, o son salteados directamente. Y en este caso tenemos un segundo montaje de entrenamiento, pero esta vez sí cumple técnicamente esa función. Cuando finalmente pudo salir a la calle, sentía las constantes miradas de juicio y miedo de la gente a su alrededor. Eso colma un vaso ya lleno y se muda lejos, al departamentito que vimos en el primer arco argumental, no queriendo ver a más gente que conozca, ni siquiera a su propio padre. Y hay algo que no mencionamos a lo largo de la serie y me di cuenta ahora, que es el hecho de cómo están pensados los textos dentro de la diagramación de la historia. En la modernidad, todo lo que sean cuadros de texto van a ser puestos después por el letrista y el dibujante solo tiene que tener en cuenta los espacios. Pero en estas épocas era muy común que el dibujante literalmente cortara la viñeta para darle espacio al texto. Y este es el ejemplo más fuerte en el número. Un par de semanas después, Ron se enteró de su condición y logró rastrear su nueva locación, proponiéndole otro golpe para vengarse del hombre blanco. En lugar de hacer estallar la Estatua de la Libertad, hacer estallar las Naciones Unidas. Con este tipo siendo lo más cercano a un verdadero amigo, no me extraña que le tomó tanto tiempo abrirse a los titanes y empezar a verlos como una familia. Él obviamente le dice que no y lo corre del departamento. Su soledad empieza a establecerse en su cabeza e intenta reconectar con alguna otra parte de su vida. Primero con Marcy Reynolds por teléfono, solo encontrando a sus padres del otro lado, lanzándole excusas. Acorde a cuando la vimos por primera vez en el número 8. Este primer cuadro de esta página es muy bueno, especialmente en lo que tiene que ver con el clima. Podemos sentir qué es lo que está haciendo Víctor. Y por si la iluminación no lo deja claro a nivel artístico, también nos propone una especie de fundido entre el cyborg contándolo en la modernidad y ese momento específico. Luego intenta volver a la universidad, pero con sus nuevas prótesis dejaría atrás a cualquier atleta. Además, incluso antes del incidente había descuidado sus estudios, por lo tanto no puede seguir con la beca. La primera vez que lo conocimos en el primer número de Los Jóvenes Titanes estaba hablando con su entrenador. Así que podría haber una pequeña contradicción, pero dado que esta escena nos muestra a Víctor enterándose de la noticia, podemos asumir que aquella era él insistiendo. Continuando con el intento de recuperar un aspecto de su vida previa. Al regresar al departamento se encuentra con Ron esperándolo en la entrada, volviendo a intentar convencerlo de su acto de terrorismo ahora que está verdaderamente desesperado. La escena siguiente muestra a nuestro protagonista preparándose, en un intento de amague para nuevos lectores, haciéndoles creer que va a seguir adelante con el plan de Ron. Creo que una de las cosas que más marca la época de esta historieta es ver cómo Cyborg tiene que literalmente llevar una valija con diferentes funciones. Todos los que leemos las historietas modernas estamos acostumbrados a la nanotecnología que técnicamente le permite modificar su cuerpo a voluntad.
A las 3 de la mañana, Evers y su grupo escalan un costado del edificio y preparan el temporizador de 5 minutos en el explosivo, para tener tiempo de largarse antes del estallido. Pero cuando empiezan la retirada, su salida es interrumpida por Cyborg. La pelea es corta, las balas rebotan en sus brazos y piernas y su superfuerza le permite deshacerse tanto de hombres como armas por igual. Ronald Evers hace un intento de taclear a su antiguo amigo del edificio, pero Cyborg se mueve el camino para golpear al último criminal en pie, inconscientemente poniéndole la traba a Ron, que tropieza y queda colgando del techo hacia el vacío. En este cuadro Ron menciona a un tal Señor K, una persona que tiene millones e incluso su propio país, implicando que esta persona los contrató para llevar a cabo este golpe, lo cual supongo que tiene sentido, si no de dónde conseguirían una bomba capaz de reventar un edificio entero. Pero que yo recuerde, nunca averiguamos quién es este Señor K. El único villano que se podría decir que tiene un país, el cual conoceremos la próxima vez que veamos a los titanes, no tiene nada que pueda ligarle a la letra K como apodo. Ocurre una cosa muy poco común en estas historietas de los titanes, que es algo muy forzado. Cuando Cyborg está por salvar a su amigo cayendo, lo que lo interrumpe es que por alguna razón la bomba pasa de necesitar minutos para explotar a necesitar segundos para explotar. Por un lado, entendemos, es muy difícil plantear esta situación desde el guión teniendo en cuenta que, si ponían mucho menos tiempo en la bomba, eso probablemente no les hubiera dejado tiempo a escapar, especialmente si ocurría algún percance. Por otro lado, podríamos decir que se podría haber extendido la pelea, pero el problema sería que en ese caso Cyborg no sería tan increíble como obviamente es ante estas tres personas. La única opción que se me ocurre sería que exista un detonador que acelerara esta cuenta atrás y que por alguna razón alguno de estos personajes lo detonara, obligando a Cyborg a que esto se transforme en un conflicto mucho más grande. De cualquier forma, extendería mucho más la historia, cosa que no creo que sea necesario, y además sirve para que esto se transforme en un golpe de efecto muy fuerte. Ron le pide ayuda a Cyborg diciéndole que se lo debe, pero Victor va por la bomba, arrojándola con todas sus fuerzas hacia el cielo para que detone sin daños a la redonda. Pensó que podría llegar a ambos, pero Evers no logró sostener su agarre y cae del edificio. Cyborg agradece que la explosión evitara que escuchara sus gritos. Con eso, termina su historia diciendo que la policía rastreó el río, pero no pudo encontrar el cuerpo de Ron, aunque está seguro que murió. A pesar de que usualmente en la ficción no hubo un cuerpo implica que lo volveremos a ver, y será así, Ron Evers no volverá a aparecer hasta el 2009, casi 30 años después de que esta historia fuera publicada. Y dado que no va a ser Mark Wolfman el que lo traiga de vuelta, no me queda más que asumir que no tenía la intención de volver a usar el personaje y que esto era su muerte. Terminó de contar esta historia, le convence de que no ha tenido verdaderos amigos en su vida, pero también le hace apreciar a los titanes que lo ayudaron a recomponer la relación con su padre, y ellos le devuelven su momento de cariño. Y una de estas escenas es bastante cómica desde una segunda lectura, ya que Cory le da un beso, que por como está dibujado pareciera que se lo está dando en la nariz, muy particular, es como si él fuera un actor y se estuviera yendo del guión. La única que no sabe cómo reaccionar a las palabras de sus compañeros es Raven, considerando que toda su vida ha aprendido a no querer, preparándonos para la protagonista del siguiente número y terminando este. El trabajo de George Pérez en este número es espectacular y se acerca bastante a lo que vimos en su momento en el origen de Wonder Woman. Creo que lo que más se destaca es el uso de un montón de recursos, entre los que por ejemplo se encuentran figuras que salen de los cuadros, incluso edificios enteros, como es el caso de la presentación del edificio de las Naciones Unidas, un espectacular contrapicado cuando Cyborg llega a la terraza de este mismo edificio haciendo que parezca que acá llegó un superhéroe a salvar la situación. Y si bien ya nos tiene acostumbrados a ciertos detalles, hay algunos que, por cuestiones lógicas de espacio y de dibujo, no siempre se ven a lo largo de estas historias. Y creo que uno de los detalles que más me llama la atención en particular es que en realidad el ojo de Cyborg, que siempre solemos ver como un simple lente rojo, tiene más detalle de lo que creíamos. Este número está bueno. En negativos, como dije, la cuestión racial está metida algo a puntapié. Termina cumpliendo una función más de motivación para el antagonista que una temática que de hecho aborda. Y con un tema tan real y delicado como es el racismo, no sé si es la mejor elección tomarlo tan a la ligera. No hay revelaciones en la trama en sí, ningún secreto, pero sí nos da un mejor contexto emocional para el personaje de Cyborg, que no recontextualiza completamente, pero sí agrega a los números pasados. Y vayamos a la página destacada de este número, que sea probablemente la página destacada de todas las que venimos cubriendo hasta ahora. Y la página mencionada es la número 15, que contiene ese cuadro del que hablé, que para mí también es el cuadro más destacado de todo el número. Además es interesante porque por la diagramación general pareciera estar como si fuera en la terraza del resto de la página.
Si bien creo que la razón específica por la que elegí esta página es el dibujo y cómo está ejecutado, podemos hablar también de ciertos elementos, como superposición de cuadros en un cuadro general, muchísimos detalles más que nada en la robótica, esas esferas de luz que después se van a volver a repetir, que no sabemos bien qué función cumplen, creo yo, meramente decorativa, son efectivas. Y por otro lado también está hablando de la creación del héroe, en este caso a nivel simplemente físico. Esto es todo por hoy, continuaremos el lunes con el número 2 de las historias de los nuevos jóvenes titanes, donde, tal y como promete el final de esta historia, veremos el pasado de Raven y daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.